En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por iluminarnos esta noche. Ven, Espíritu Santo, e ilumínanos. Tómanos, Señor, y permite que podamos entender hoy tu palabra, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Ven, Espíritu Divino, y abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, abre, oh Dios, nuestro espíritu. Guíanos a través de tu palabra, Todopoderoso. Fortalécenos, Señor, en este momento de nuestras vidas. Y guía nuestros pasos, guía nuestros caminos, para que podamos siempre, Señor, tomar las decisiones inspirados por ti. Para que podamos también seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, a nuestras casas, a nuestros hogares, para que a través de Él nuestra vida espiritual se fortalezca. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, y ábrenos la mente y el corazón, para que recibamos la sana doctrina. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a perdonar, enséñanos a curar nuestras heridas, Señor. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Santo. Te damos gracias por todos los logros estudiantiles, por el esfuerzo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, recoger la cosecha de lo que sembramos, Señor. También te damos gracias por nuestros difuntos, porque descansen en tu reposo, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, guíanos y bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos ahora entonces a comenzar con la lectura del capítulo número 11 del libro del Levítico, el tercer libro de la Biblia. Animales puros e impuros. El Señor se dirigió a Moisés y a Aarón y les dijo: digan a los israelitas que de todos los animales que viven en la tierra pueden comer los que sean rumiantes y tengan pezuñas partidas. Pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan pezuñas partidas: el camello, porque es rumiante pero no tiene pezuñas partidas. Deben considerarlo un animal impuro. El tejón, porque es un rumiante pero no tiene pezuñas partidas. Deben considerarlo un animal impuro. La liebre, porque es un rumiante pero no tiene pezuñas partidas. Deben considerarlo un animal impuro. El cerdo, porque tiene pezuñas, y aunque las tiene partidas en dos, no es rumiante. Deben considerarlo un animal impuro. De los animales que viven en el agua, ya sean de mar o de río, pueden comer solamente de los que tienen aletas y escamas. Pero a los que no tienen aletas y escamas, deben considerarlos animales despreciables, aunque sean de mar o de río. Lo mismo los animales pequeños que los grandes. No deben comer su carne. Deben considerarlos animales despreciables y despreciarán también su cadáver. Todo animal de agua que no tenga aletas y escamas lo deben considerar despreciable. De las aves no deben comer las siguientes:
Al contrario, las deben considerar animales despreciables. El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano y toda clase de halcones, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, toda clase de gavilanes, el búho, el cormorán, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago. A todo insecto que vuele y camine deben considerarlo despreciable. Pero pueden comer de los que, aunque vuelen y caminen, tengan también piernas unidas a sus patas para saltar sobre el suelo. De ellos pueden comer los siguientes: toda clase de langostas, langostines, grillos y saltamontes. Pero a todo otro insecto que vuele y que camine, lo deben considerar despreciable. En los siguientes casos, ustedes quedarán impuros. Cualquiera que toque el cadáver de uno de esos animales, quedará impuro hasta el anochecer. Cualquiera que levante el cadáver de uno de esos animales, deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. A todo animal que, teniendo pezuñas, no las tenga partidas ni sea rumiante, lo deben considerar un animal impuro. Y cualquiera que lo toque, quedará impuro también. A cualquier animal de 4 patas, y que para andar se apoye en sus patas, lo deben considerar un animal impuro. Cualquiera que toque el cadáver de uno de ellos, quedará impuro hasta el anochecer. Asimismo, el que levante el cadáver de uno de ellos, deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer, pues ustedes deben considerar impuros a esos animales. De los animales que se arrastran sobre la tierra, deben considerar impuros a los siguientes: comadrejas, ratones y toda clase de reptiles, como salamanquejas, cocodrilos, lagartos, lagartijas y camaleones. Entre los muchos animales que existen, a estos los deberán considerar impuros. Cualquiera que toque el cadáver de uno de estos animales, quedará impuro hasta el anochecer. También quedará impuro o impura cualquier cosa sobre la que caiga el cadáver de uno de esos animales, ya sea un objeto de madera, un vestido, alguna cosa de piel, un costal o cualquier instrumento de trabajo, se deberá meter en agua y quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso quedará puro. Si el cadáver de cualquiera de esos animales cae en una olla de barro, todo lo que haya dentro de ella quedará impuro, y la olla tendrá que romperse. Todo alimento sobre el que caiga agua de esa olla quedará impuro, y toda bebida que haya en ella quedará impura. Todo aquello sobre lo que caiga el cadáver de uno de esos animales quedará impuro, aunque sea un horno o una doble hornilla, deberá ser destruido. Es un objeto impuro y así deberán ustedes considerarlo. Sin embargo, el manantial o pozo donde se toma agua seguirá siendo puro, pero quien toque los cadáveres de esos animales quedará impuro. Si el cadáver de uno de esos animales cae sobre una semilla que se va a sembrar, la semilla seguirá siendo pura. Pero si la semilla ha sido mojada
y el cadáver de uno de esos animales cae sobre ella, se le deberá considerar impura. En caso de que muera alguno de los animales que ustedes tenían para comer, el que toque el cadáver quedará impuro hasta el anochecer. El que coma carne del animal muerto deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que saque el cadáver del animal también deberá lavar su ropa y quedará impuro hasta el anochecer. No deben comer ningún reptil que se arrastre sobre la tierra. Es animal despreciable. De todos los animales que se arrastran sobre la tierra, no deben comer ninguno, ya sea que se arrastre sobre el vientre o que se ande en 4 o más patas, pues son animales despreciables. No se hagan despreciables e impuros ustedes mismos con ningún animal que se arrastra, porque yo soy el Señor, su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros con ningún animal que se arrastre por la tierra. Yo soy el Señor, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones en cuanto a los animales, aves y todo lo que vive y se mueve en el agua, y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, para que se pueda distinguir entre lo puro y lo impuro, y entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, después que hemos hablado los primeros 10 capítulos acerca de las leyes sobre el rito sacerdotal y sobre el oficio del sacerdote, comenzamos una serie de capítulos que nos van a hablar acerca de la vida cotidiana del israelita. Debemos nosotros entender que Israel fue escogido por Dios de entre todas las naciones de la tierra para que fuesen su nación santa, para que fuese una nación sacerdotal. Pero también hay que recordar que en esta nación estaba el germen del Mesías. Iba a surgir el Redentor. Y también iban a surgir toda la serie de profetas por medio de los cuales el Señor iba a comunicarse e iba a hablar no solo con Israel, sino con el mundo entero. Es por eso que el Señor quiere dar unas pautas estrictas en la vida del israelita de a pie y también del diario vivir. ¿Y qué cosa más importante que la alimentación? Aquí podemos ver cómo Dios establece en su sabiduría qué es lo puro y qué es lo despreciable. Y eso Dios lo hace por múltiples razones. Por razones teológicas, por razones morales, por razones espirituales, pero también por razones de salubridad, de salud. ¿Quién mejor va a conocer qué contiene o qué efectos puede tener un animal, ya sea de la tierra, ya sea del agua, ya sea del aire, que su propio creador? Dios está aquí tratando de darle una orden al pueblo de Israel. La misma orden que le dio a Adán y a Eva, se la está dando al pueblo de Israel. Recordemos que el único mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva cuando los colocó en el jardín del Edén fue no comer de el fruto de la ciencia del bien y del mal. No comer. Era una orden sencilla.
Era simplemente obedecerla y estuviéramos nosotros bien bacanos. Pero no hubiésemos conocido la grandeza y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Ni hubiésemos podido conocer todo lo que Dios nos ofrece, aún siendo pecadores. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor va a diferenciar al israelita del pagano, del mundano, a partir de la alimentación. Y le va a dar una serie de órdenes que, si nosotros las leemos al pie de la letra y no le ponemos el sentido espiritual y el sentido de salubridad que Dios estaba implementando con su pueblo, entonces vamos a comenzar a ver esto como algo aburrido, como mucha prohibición, como también de manera fanática. Podemos llegar a solamente comer verduras, cuando ya nuestra alimentación y nuestro cuerpo pues nos exige la proteína. Pero hay que tener en cuenta el contexto social, el contexto histórico y el contexto religioso donde estaba Israel. Entonces tenemos un pueblo que ha salido, ¿verdad?, de 430 años de esclavitud, sumergido en una serie de costumbres alimenticias, de costumbres de idolatría como eran las egipcias. Y Dios quiere purificar, y Dios quiere apartar, y Dios quiere consagrar a su pueblo, a Israel, como suyo. Y por eso no quiere que el pueblo se contamine como se vivía contaminando los otros pueblos a través de su alimentación. Ahora, otra cosa muy importante, la salubridad. En este tiempo no existía la medicina, ni los tratamientos médicos, ni los tratamientos antibacteriales, ni antivirales, ni antiparasitarios para poder salvar al pueblo de una epidemia o de una pandemia. Bueno, epidemia. Porque lo que Dios estaba tratando de conservar con todas estas normas, con todas estas pautas, es que el pueblo de Israel pudiese conservarse a lo largo de la historia de la raza humana hasta la llegada de Cristo. Y vamos a ver cómo hay una diferencia entre la forma como se ve la alimentación antes de Cristo y después de Cristo. Pero también es símbolo de el pecador, del que no tiene la gracia de Dios, del que está apartado de Dios porque no conoce sus leyes, porque no conoce su gracia, y es como los animales impuros y despreciables. ¿Y quién es puro y quién es agradable a los ojos de Dios? Entonces eso es muy importante. Nosotros hemos venido aprendiendo que Dios, cuando daba una norma, era por algo más grande. Dios, cuando está colocando límites o cuando coloca límites en nuestra vida, no es porque es un tirano que quiere evitar que nosotros disfrutemos de la vida. No, al contrario. Lo que Él quiere es evitarnos sufrimientos, evitarnos males y evitarnos la muerte. Eso es lo infinito. Todos estos animales tienen una serie de parásitos, tienen una serie de enfermedades, tienen una serie de condiciones. Algunos son carroñeros, se alimentan de la sangre de otros animales, se alimentan de la carne putrefacta de otros animales. Imagínense comerse un buitre, imagínense comerse un águila, imagínense comerse un camello. También tenemos
la perspectiva o digamos el antecedente de los Nefilim, de lo que pasó, por qué Dios destruye la civilización de los tiempos de Noé. Porque esa civilización llegó a comerse todo, intentó destruirlo todo, comerse todo sin ningún límite, hasta el punto de querer comerse a los mismos hombres. Y por eso es que Dios los destruye por medio del diluvio universal, porque era una sociedad demasiado corrompida. Podemos aquí ver también cómo para Dios el manejo del cadáver era muy importante. Ceremonialmente, o sea que hay una diferenciación entre el ser puro e impuro ceremonialmente, físicamente, y ser impuro a través de ser pecadores. Ya vimos todos los sacrificios, los diferentes sacrificios que existían para poder recibir el perdón de los pecados y la absolución de los pecados. Pero ahora estamos nosotros hablando de la pureza humana como tal, de la pureza que nosotros hoy en día vemos que es muy importante. Aquí podemos ver infectado o no infectado. ¿Cuántas enfermedades no han salido de, no sé cómo se dice, si es zoonosis o zoonosis, que es cuando una enfermedad salta de los animales al ser humano? Fíjense que la teoría más aceptada es que el COVID-19 saltó del pangolingo o del murciélago al ser humano a través del consumo de esos animales. Entonces fíjense cómo Dios quiere evitar la muerte de su pueblo, principalmente. Dios los está cuidando. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas del fruto prohibido, porque si comes de él mueres, los estaba cuidando, les estaba dando una pauta de vida. Los mandamientos de Cristo básicamente son mandamientos de vida. Entonces nosotros debemos tomar los mandamientos como una acción de amor de Dios, que nos está poniendo los límites para que nosotros caminemos en armonía y para que nosotros podamos ir en el camino de la vida. Porque muchos caminos parecen al hombre que son buenos, pero van directo a perdición. Y como dice, entrar por la puerta estrecha y entrar por el camino estrecho, que es muy difícil. Entonces, fíjense cómo al pueblo de Israel le tocaba pasar por múltiples pruebas y tenían todas estas obediencias. ¿Y hacia dónde nos llevan? Fíjense que intrínsecamente en este capítulo es la primera vez que escuchamos que Dios se identifica, les recuerda quién es. Les dice, yo soy el Señor, su Dios, y ustedes deben ser santos porque yo soy santo. ¿De dónde debe venir la santidad? La santidad debe venir de la intención que tiene nuestro corazón de agradar a Dios. La santidad debe venir de esa identificación que nosotros tenemos con Dios. Y la santidad es simplemente obedecer a Dios, tenerlo como nuestro principal actor en nuestra vida, como nuestro principal conductor. Y es importante escucharlo, sobre todo cuando Él nos dice y nos señala a Cristo como su enviado, y que lo escuchemos a Él y que lo obedezcamos a Él. Eso ahí es muy importante. Nosotros los cristianos no debemos estar escuchando la voz de otros pastores, sino la voz de Cristo. Y a través de nuestros sacerdotes llega a nosotros ese mandato de Cristo. Entonces, esa es la invitación hoy, a ser santos, porque Dios nuestro Señor es santo. Vamos entonces a dejarlo aquí para la gloria de Dios. Vamos a ver cómo desde
el Génesis, desde antes del diluvio, Dios hizo a los animales, a todos los animales buenos. Vámonos a Génesis, capítulo 1, versículos del 20 al 31. Dice: luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo: que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes. Ya ahí Dios está haciendo la diferenciación entre cuáles iban a ser domesticados por el hombre y cuáles iban a ser salvajes. Y los que se arrastran por el suelo. Ya Dios había identificado los que se iban a arrastrar por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo, ya después que crea los animales en el agua, las bestias o los animales en el aire, y después hace los animales en la tierra, o sea, como nos dicen las eras geológicas, Dios crea al hombre, al ser humano, en el último segundo, en los últimos segundos de la historia de la tierra, de esa historia tan grande y tan larga de miles de millones de años. Dice, entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso tenemos dignidad humana. ¿Cuál es la dignidad humana? Cuando creó a los animales, cuando los hizo, no dijo, hagamos a los animales que se arrastran a nuestra imagen. No dijo, hagamos a las aves a nuestra imagen. No dijo, hagamos a los peces a nuestra imagen. No. Lo hizo cuando creó al ser humano. Por eso el ser humano tiene una dignidad mayor que la de los animales. Eso no quiere decir que le dé derecho a matarlos y a exterminarlos y a maltratarlos. No, señor. Él tendrá poder sobre los peces, las aves y los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. ¿Por qué? Por la dignidad que Dios le da cuando lo crea a su propia imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, los creó a su imagen. Nos lo repite 2 veces. Varón y mujer los creó. El creador del universo, el creador de la naturaleza, el creador de la materia, es de pensamiento binario. Dios solamente creó hombre y mujer, varón y hembra. Y lo podemos ver en la naturaleza, en la electricidad, en la informática, en la biología. Ahí no hay negociación ni reclamo de nada. Nosotros somos o XX las mujeres o XY nosotros los hombres. Ahí no hay para inventar más nada. Pero bueno. Dice, tengan muchos. Y les dio su bendición, o sea, los casó. Tengan muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernen. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues teniendo vida marital, vida sexual. O sea que el sexo ya Dios lo había incluido dentro de la creación del ser humano. Y aquí estaba Dios instituyendo el sacramento del matrimonio. Un hombre, una mujer, bendecidos por Dios para poder dominar la tierra, los animales y poder tener hijos. Ya, eso es lo que es el matrimonio. Después les dijo, miren,
a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero los animales salvajes y a los que se arrastran por la tierra y las aves, les doy la hierba para que se alimenten. Así fue. Y Dios vio que todo lo que había hecho estaba bien. Y fue la mañana y la tarde del sexto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo cuando Dios creó todo, lo creó bien, lo creó bueno, lo creó para que cada uno hiciera su función. Dentro de este planeta no hay ningún ser vivo que esté de sobra o que no se sepa o no tenga nada que hacer. Todo animal, desde el insecto más insignificante hasta el animal más grande, que es la ballena azul, tiene una función en el gran ecosistema de lo que es nuestro planeta Tierra. Y todo eso lo estableció Dios cuando los creó. Obviamente la Biblia no es un tratado de biología. Moisés no es un biólogo naturista que tenía que detallar la creación y las funciones de cada animal. No. Simplemente él condensa en un libro llamado Génesis toda la sabiduría y toda la tradición oral que desde muchos siglos, muchísimos siglos y milenios se fue acumulando hasta los días de él. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, revela o escribe de una manera que pudiesen entender los pueblos de ese tiempo y más adelante nosotros cómo Dios creó el mundo, cómo creó las cosas. Y si nosotros nos damos cuenta, la teoría de la creación de la Tierra y las eras geológicas encajan perfectamente en el mismo orden como lo describe la Biblia. Ahora, voy a explicar una cosa. Estos días de Dios pueden ser miles de millones de años cada uno de diferencia. Es falso que cada día de la creación sea de 24 horas. Sobre todo porque a lo largo de esos días de creación de Dios no existía ni la atmósfera, no existía la luna, no existía, no pudo haber existido el sol, no existía el movimiento de rotación ni traslación, así como lo conocemos ahora. Porque ese movimiento de 24 horas, un día que conocemos hoy para el planeta Tierra, es producto y es resultado de miles de millones de años de procesos que Dios administra sideralmente. Él administra sideralmente. Pero estos días de la creación son miles de millones de años de nosotros los seres humanos. El primer día de la creación pudo haberse tardado 4.000 millones de años. El segundo día de la creación pudo haber sido 3.000 millones de años nuestros. El tercer día pudo haber sido 2.000 millones de años nuestros. Y así sucesivamente. ¿En dónde estamos ahora? En el sexto día. Estamos todavía en el sexto día porque todavía no hemos entrado al reposo del Señor donde Cristo entró. Donde Cristo entró y nos espera y espera a su amada iglesia. Allá en el séptimo día de Dios. Ahora, simbólicamente Dios, para recordar la primera creación, establece el día sábado para los judíos como el día de descanso. Para nosotros los cristianos es el día domingo de la nueva creación porque Cristo recrea nuevamente todas las cosas. Vámonos ahora cómo el pecado y cómo la inmoralidad separa a estos animales que Dios había creado buenos todos. Vámonos a Génesis capítulo 7. Génesis 7, ahí mismito. Capítulo 7, versículos del 1 al 24. Dice:
el diluvio. Después el Señor le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, del tiempo de Noé, solo tú vives de acuerdo a mi voluntad. O sea, solamente tú eres santo porque yo soy santo. Por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro. Fíjense, ya había una separación entre animal puro y animal impuro. Una primera separación. Pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de ave, para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado. Fue obediente, fue santo. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años. Y entró Noé en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. Los animales puros e impuros, los que vuelan y los que se arrastran, entraron con Noé en el arca. De 2 en 2, de 2 en 2. Recuerden, miren que la creación es binaria. La biología es binaria. Macho y hembra. Ahí no existía los colores del arco iris. Macho y hembra. Como Dios se lo había ordenado. A los 7 días el diluvio comenzó a inundar la tierra. Y era el día 17 del mes segundo. Noé tenía entonces 600 años, nos lo ha dicho 2 veces. Precisamente ese día se reventaron las fuentes del gran mar de abajo y se abrieron las compuertas del cielo de arriba. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. En aquel mismo día entró Noé en el arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, y con su esposa y sus 3 nueras. Eran 8 personas. Con ellos entraron toda clase de animales salvajes y domésticos, y toda clase de animales que se arrastran y de aves. Todos los animales entraron con Noé en el arca de 2 en 2. Entraron un macho y una hembra de cada clase. Y ahora explico eso. Tal como Dios se lo había ordenado a Noé, y después el Señor cerró la puerta del arca. El diluvio duró 40 días. Al subir el agua, el arca se levantó del suelo y comenzó a flotar. El agua seguía subiendo más y más, pero el arca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Así murió toda la gente que vivía en la tierra. Lo mismo que las aves, los animales domésticos y salvajes y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en tierra firme y lo que tenía vida y podía respirar murió. O sea, está el proceso de creación, se está reversando. Vemos cómo en Génesis 1 Dios va progresivamente creando. El diluvio es una destrucción, un rollback, un borrar hacia atrás. Todo lo que había en firme en tierra y tenía vida y podía respirar murió. Solamente Noé y los que estaban en el arca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos. El hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo lo que llevó al pecado. Antes del pecado había armonía del hombre con su creador y del hombre con la naturaleza. Cuando el pecado entra a la tierra por medio de la desobediencia de comer de Adán y Eva,
sucede que entra la muerte y la maldición, entra la impureza. Y ahí vemos cómo nace la clasificación entre animales puros e impuros. De los puros, que eran usados para el sacrificio, Dios mandó a que se escogieran 7 parejas. 7 parejas de macho y hembra. Claro, porque es que en la biología tú no te pones a reclamar que tú te sientes como. En la naturaleza tú eres o una cosa o eres otra. No negocias. Los seres humanos, abusando de nuestra condición superior y de tener un raciocinio que no lo estamos usando bien, nos inventamos que como yo me quiera sentir, entonces en eso me convierto. Pero vemos que en la naturaleza no sucede eso. Vámonos ahora a ver qué pasa cuando Cristo viene a la tierra, muere en la cruz, resucita el tercer día y envía el Espíritu Santo y llega a los apóstoles y por medio de la iglesia, ¿qué nos enseña? Vámonos a Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 48. Vamos a ir leyendo y vamos a ir enseguida comentando. Pedro y Cornelio. Pedro es, según la ley judía, la ley de Moisés, a la cual se le dio estas leyes de puros e impuros. Pedro es puro. Y Cornelio, un centurión, un capitán del batallón italiano, es un animal impuro, porque es un pagano, porque no está circuncidado. ¿Sí? Entonces aquí vemos el animal puro, que sería Pedro, y el animal impuro, que sería Cornelio. Dice, había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón, llamado el italiano. Era un hombre piadoso, que junto con toda su familia adoraba a Dios. O sea que los animales impuros también pueden adorar a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos, los animales puros, y oraba siempre a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Esta visión sí está escrita en la Biblia, o sea que es legal. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo, Dios tiene presente tus oraciones. Escuchen esto. Dios tiene presente nuestras oraciones. Todo lo que le rogamos y le pedimos a Dios y las acciones de gracias y la petición de perdón, Dios sí la escucha personalmente. Fíjense que el ángel lo identifica por su nombre y le dice, Dios el Creador escucha tus oraciones. Y por eso he venido acá. Miren lo que dice. Y lo que has hecho para ayudar a los necesitados, la bondad, la compasión cristiana. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado que era muy religioso. El soldado era muy religioso y de su confianza. Y después de contárselo todo, los envió a Jope. Jope fue el puerto donde llegó Jonás, que era el profeta enviado a Nínive para poder salvar a Nínive, que no eran judíos. Jonás es el profeta de los paganos en el Antiguo Testamento. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras iba de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Tenía hambre y quería comer,
pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Esta es otra visión oficial. Vio que el cielo se le abría y que descendía a la tierra algo parecido a una gran sábana bajada por las 4 puntas. En la sábana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro, según las leyes de Levítico 11. Esto sucedió 3 veces. Esta visión le pasó 3 veces. Pedro es el hombre de las 3 veces. 3 veces negó a Cristo, 3 veces Cristo le preguntó si lo amaba y 3 veces le dijo que apacentara sus ovejas y 3 veces se le apareció la misma visión de la sábana con los animales. Esto sucedió 3 veces y luego la sábana volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué querría decir aquella visión. Cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, que habían averiguado dónde estaba la casa de Simón. Al llegar, preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro, nuestro primer papa. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Veamos cómo el Espíritu Santo tiene una relación especial con el Papa. Le habla al Papa, le da órdenes al Papa, inspira al Papa. Y mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, bueno, yo soy el que ustedes buscan. ¿A qué han venido?, preguntó Pedro, y le dijo a los hombres. Ellos contestaron: venimos de parte del capitán Cornelio, un hombre justo, que adora a Dios y a quien todos los judíos estiman y quieren. Un ángel de Dios le dijo que lo llamara a usted, para que usted vaya a su casa y él escuche lo que tenga que decirle. Entonces Pedro los hizo entrar y se quedaron con él aquella noche. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos y lo acompañaron algunos de los hermanos que vivían en Jope. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio los estaba esperando junto con un grupo de sus parientes y amigos íntimos, a quienes había invitado. Cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. Obvio, no sabía. Pero Pedro lo levantó diciéndole: ponte de pie. Fíjense que el Papa reconoce que él no es Dios. El Papa reconoce que él no es la piedra angular. El Papa reconoce de que él no es el centro de la iglesia. Es el administrador, es el vicario, es el cuidador de la iglesia. Y él tiene que rendirle cuentas al dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús. Pues yo también soy un hombre como tú. El Papa es un hombre como tú y como yo. Pero la diferencia es que es guiado por el Espíritu Santo. Y todo lo que hace, lo hace porque el Espíritu Santo se lo ordena. Esa es la diferencia. Mientras hablaba con él, entró y encontró a muchas personas reunidas. Pedro les dijo: ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener tratos con extranjeros o entrar en sus casas. Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Cristo santificó nuevamente todas las cosas. Por eso decimos que Cristo hizo nueva todas las cosas. Cuando Cristo resucita el domingo, por eso es el nuevo día de reposo.
Por eso es el nuevo día de la creación. Porque Cristo purifica todas las cosas, las recrea con su resurrección. Dice, ustedes saben que a un judío le prohíbe su religión tener trato con extranjeros o entrar en sus casas. Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por eso, tan pronto como me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me han llamado. Cornelio contestó: hace 4 días, como a esta misma hora, yo estaba aquí en mi casa haciendo la oración de las 3 de la tarde. O sea, ya se habían judaizado tanto esos paganos que ya hasta las mismas costumbres las estaban replicando. Dice: cuando se me apareció un hombre vestido con ropa brillante, me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también se llama Pedro. Está alojado en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Así que envié inmediatamente a buscarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí delante de Dios y queremos escuchar todo lo que el Señor te ha mandado a decirnos. ¿A quién está? Al Papa, que es el guardián de la doctrina, es el jefe del magisterio de la iglesia. Discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. O sea, quienes son santos porque Él es santo. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que pasó en toda la tierra, ustedes saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Este es el querigma. Esto es un anuncio. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos, pero no los testigos de Jehová. Nosotros comimos y bebimos con él después de que resucitó. Y él nos envió a anunciarles al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Los no judíos reciben el Espíritu Santo. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Pues rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces podemos ver cómo Cristo recrea nuevamente
la tierra toda, la bendice, la santifica, la purifica y nos abre nuevamente esa comunión con el Padre y también con la naturaleza que debemos tener. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.